Cordial saludo. Hacemos presentación de la actividad 6 correspondiente al grupo 3, el cual nos otorgaron el artículo Exposición al cambio y riesgo potencial para la salud proveniente de los alimentos en áreas contaminadas en Tailandia. Este es un artículo liderado por el programa de posgrado en nutrición, Facultad de Medicina del Hospital Ramothibodi, Universidad Mahidol Bangkok, Tailandia, y publicado por Investigación Toxicológica, Diario Oficial de la Sociedad Coreana de Toxicología. Este es un artículo del 2016. El desarrollo de esta actividad está a cargo del Grupo 3, conformado por Sandra Paola Neira Medina, Marcela Constanza Medina Santana, Ariana del Carmen Madero Guardo, Raquel Sofía Lozada Perdomo, Edna Maribel Gómez Mora y Cristian Alberto Ariza Guerra. El tóxico objeto de estudio es el cadmio, por tanto es importante hacer algunas precisiones del mismo para entender su peligrosidad. El cadmio es uno de los mayores agentes tóxicos asociados a contaminación ambiental e industrial, pues reúne 4 de las características más temidas de un tóxico. El primero es efectos adversos para el hombre y el medio ambiente. El segundo es su capacidad de bioacumulación. El tercero es su persistencia en el medio ambiente. Y el cuarto es la capacidad de viajar grandes distancias con el viento y los cursos de agua. El cadmio se obtiene como subproducto del tratamiento metalúrgico del zinc y del plomo. En el proceso hay formación de óxido de cadmio, un compuesto muy tóxico. El cadmio se utiliza para producir una amplia variedad de materiales industriales y de consumo, como electrodos de baterías de níquel-cadmio, pigmentos para plásticos, cerámicas y vidrio, estabilizadores para cloruro de polivinilo, revestimiento para acero y metales no ferrosos, células solares y dispositivos electrónicos, y se encuentra en fungicidas o fertilizantes. Las actividades humanas producen depósitos de cadmio al suelo a través de emisiones atmosféricas procedentes de residuos de la combustión de carbón, residuos urbanos, relaves mineros, que son sólidos finamente molidos que se descartan en las operaciones mineras, y residuos de fundición. La motivación a adelantar esta investigación, según el artículo, surge de varios estudios que informaron sobre los altos niveles de contaminación con cadmio en alimentos procedentes de zonas contaminadas de Tailandia. Ejemplo de esto es que se descubrió que los cultivos, incluidos el arroz, cultivados en un área cercana a una mina de zinc en el distrito de Mao Sot, provincia de Tak, contenían niveles de cadmio marcadamente elevados. Las personas expuestas al cadmio al consumir estos cultivos alimentarios fueron examinadas para detectar cadmio en orina. Las emisiones de cadmio generadas por el hombre pueden transportarse entre las matrices ambientales y la cadena alimentaria. Los alimentos son principalmente fuente de exposición al cadmio entre la población general como consecuencia de la bioconcentración de cadmio del suelo. Es por esto que se lideró este estudio que describe el presente artículo. El tiempo de permanencia del cadmio en suelo es de hasta 300 años y el 90% permanece sin transformarse. El cadmio llega al suelo de los terrenos agrícolas por deposición aérea. Este tóxico ingresa al medio ambiente a través de fuentes naturales y antropogénicas diversas. Sin embargo, la acumulación de cadmio en el entorno suelo-planta se debe principalmente a las actividades de los seres humanos, como la aplicación de fertilizantes fosfatados, aguas residuales, emisiones industriales, lodos de depuradora y estiércol. Este tóxico entra a la alimentación humana con los vegetales y productos animales. Se fija a las plantas más rápidamente que el plomo. Los frutos y semillas contienen menos cadmio que las hojas. El pescado, los crustáceos, el riñón e hígado de animales acumulan cadmio en grados relativamente elevados. Debemos tener en cuenta que las vías de ingreso al cuerpo humano son la respiratoria y la mayor fuente de exposición humana es la alimentación, o sea, la vía digestiva. Se acumula en el hígado y riñones y dura de 10 a 30 años
en los seres humanos. En condiciones normales de distribución, el cambio absorbido se excreta principalmente por orina y en menor cantidad con la bilis, aunque pequeñas porciones pueden eliminarse con sudor, pelo y aunque secreción gastrointestinal, pero el cambio que sale con heces en su mayor parte es el que no se absorbe. Ahora describiremos los peligros que resalta la investigación luego de los estudios adelantados en los diferentes distritos de Tailandia. De acuerdo a lo expuesto por el artículo, es muy clara la relación peligro-alimento establecida por la ingesta de alimentos contaminados con este metal. En Tailandia se documentó una serie de estudios de la contaminación por cambio en el medio ambiente, incluidos los alimentos producidos en áreas contaminadas. Existe, de acuerdo a lo relacionado por el artículo, preocupación por los posibles efectos en la salud resultantes del consumo de alimentos contaminados por estas personas en áreas locales contaminadas y personas que obtienen los alimentos en los mercados distribuidos. Este estudio proporciona una actualización sobre los mecanismos potenciales recientemente identificados de los efectos tóxicos del cambio que vinculan la exposición de este metal con las enfermedades crónicas encontradas en los contribuyentes del cambio en la dieta. El artículo describe el problema que es el cambio para la salud. Este es un xenobiótico y por tanto un metal tóxico no esencial para el organismo. Este se encuentra en el medio ambiente, pero en concentraciones elevadas debido a actividades industriales y agrícolas, se convierte en un peligro para la salud humana. Este metal puede ser absorbido por las plantas y acumulado en los cultivos, especialmente en zonas donde los suelos han sido contaminados por prácticas industriales o en el uso de fertilizantes fosfatados. El peligro identificado en el estudio de Chutabudi está asociado principalmente con la contaminación de los alimentos. Recordemos que Tailandia es un país básicamente de muchos cultivos agrícolas, especialmente el arroz, un alimento básico en la dieta tailandesa. Las áreas contaminadas en Tailandia, donde los niveles de cambio en el suelo y en el agua son elevados, resultan en la absorción de este metal por los cultivos, lo que lleva a su presencia en la cadena alimentaria. De acuerdo a lo informado por este artículo, la exposición crónica al cambio está asociada con enfermedades renal crónicas, como osteoporosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares y hasta el cáncer. El Comité Mixto FAO-MS de expertos en aditivos alimentarios, (JEFFA), estableció el nivel seguro de ingesta de cadmio como una ingesta mensual tolerable provisional de 25 microgramos por kilogramo de peso corporal en el 2010. Los principales grupos de alimentos que contribuyen a la mayor exposición de cadmio, según este mismo artículo, son el arroz, los cereales, los mariscos, la carne, incluidos los despojos comestibles y las verduras. Debido a que la ingesta de alimentos, en este caso del artículo, está asociado con la intoxicación por cadmio, el peligro se vuelve agudo a las poblaciones que dependen de cultivos locales contaminados como su principal fuente de alimento. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades persistentes, especialmente las relacionadas con los riñones, están en un riesgo particularmente alto debido a la exposición continua al cadmio a través de los alimentos. El cadmio, al igual que otros metales pesados como el plomo y el mercurio, presenta una elevada neurotoxicidad. Atraviesa la barrera hematoencefálica y puede acumularse en distintas regiones cerebrales. La neurotoxicidad asociada a la exposición al cadmio podría ser debido al efecto global de una serie de pequeñas perturbaciones en el metabolismo cerebral y el estrés oxidativo en particular. El estrés oxidativo es definido como una alteración del estado de equilibrio entre agentes oxidantes y antioxidantes en las células. La exposición al cadmio afecta el ADN celular e intensifica el estrés oxidativo. El cadmio no es un metal radioactivo y no puede por sí mismo desencadenar reacciones tipo Phantom, por lo que no se une al ADN.
El cadmio no es directamente genotóxico, sino que induce estrés oxidativo mediante mecanismos indirectos, como el descenso de antioxidantes celulares y la liberación de especies reactivos de oxígeno en las mitocondrias. Esto proporciona la principal explicación de la toxicidad celular de este metal pesado, además de este papel generador de especies reactivas de oxígeno, implicado en el daño del ADN. El cambio también puede afectar a las proteínas antioxidantes, las cuales juegan un papel destacado en la eliminación de especies reactivas de oxígeno. Las mitocondrias juegan un papel muy importante en la producción de energía celular, de manera que la interferencia con el metabolismo oxidativo normal tiene como consecuencia un déficit energético que afecta las funciones esenciales de la célula. La intoxicación por cadmio induce la muerte celular y la apoptosis. Efectos del cadmio en la salud. La naturaleza del riesgo. El cadmio es un metal tóxico que presenta múltiples riesgos para la salud humana. Sistema renal. Nivel de exposición del cadmio en la orina correlacionan con efectos adversos. Por ejemplo, niveles superiores de 4 microgramos por gramo de creatinina se asocian con daños en los riñones causando nefropatía renal. La exposición crónica del cadmio ejerce daños renales caracterizado por disfunción del túbulo proximal, creando diabetes en el riñón, mientras que niveles más bajos, de 0 a 5 microgramos por gramo de creatinina, están vinculados a problemas óseos. La exposición también crea aumento de los niveles de hemoglobina A glicosilada, generando que se afecte el metabolismo de la glucosa. Problemas óseos, como osteoporosis. La exposición al cadmio está relacionada con una disminución de la densidad ósea, tanto a través de efectos indirectos como la disfunción renal, hipercalciuria, como directos, efecto osteotóxico. Los efectos adversos en los huesos se presentaron en dosis más bajas que en los efectos en los riñones. De 0,5 a 2 frente a más de 4 microgramos por gramo de creatinina, respectivamente. Bueno, aquí tenemos como la referencia de dónde se tomó este valor, que son los efectos no renales y evaluación de riesgos de la exposición ambiental al cadmio de un estudio del año 2014. Enfermedad cardiovascular. El cadmio contribuye al desarrollo de aterosclerosis y disfunción endotelial, promoviendo la formación de placas ateroscleróticas y alterando perfiles lipídicos. Evidencia epidemiológica. Diversos estudios muestran que la exposición al cadmio se relaciona con enfermedades crónicas y cardiovasculares, con riesgos relativos para enfermedad cardiovascular variando de 1,18 a 1,49 en diferentes contextos. Estudios sobre niveles de cadmio y daño renal, según Telles, Plaza, año 2008. El cadmio está clasificado como cancerígeno para los humanos, asociado con cáncer de pulmón, riñón y próstata. Los mecanismos implican estrés oxidativo, daño en el ADN y alteraciones epigenéticas. La exposición aguda al cadmio disminuye la metilación del ADN mediante la inhibición no competitiva de la actividad del ADN metiltransferasa, mientras que la exposición crónica al cadmio produce una hipermetilación global del ADN y una mayor actividad de la metiltransferasa. El tratamiento de cadmio a largo plazo dio como resultado un aumento de los niveles de transcripción de la metiltransferasa 3B, lo que provocó un aumento de la actividad de la metiltransferasa, hipermetilación del promotor y pérdida de expresión de los genes supresores de tumores RAS, F1A y P16. Se ha demostrado que el cadmio altera la modificación de histonas y los niveles de microARN in vitro. Ahora continuamos con la exposición a alimentos contaminados con cadmio que se han reportado en Tailandia de acuerdo al artículo.
A continuación tenemos una tabla de ingesta dietética de cadmio que se ha reportado en algunos países, principalmente en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea, Europa, Suecia, Hong Kong y Vietnam y de India. Como podemos ver, estos países asiáticos tienen un alto porcentaje de consumo de alimentos contaminados con cadmio, como podemos ver el arroz, más o menos en Corea tiene el 31%, en Vietnam el 90%, o sea que el consumo de este metal pesado es muy alto en estos países, debido a que también son los principales productos y cultivos de estos países asiáticos. También vemos que tenemos en las papas, las frutas, las verduras, patatas, también tenemos un porcentaje considerable del 28, del 18, del 15% de presencia de este metal pesado en los alimentos. Bueno, el principal alimento o producto que tenemos contaminado con cadmio es el arroz. El arroz es uno de los principales cultivos y la contaminación por cadmio se da por las aguas contaminadas que llegan a los cultivos. Esta agua se contamina por la mineralización de zinc de grandes zonas. Así, el reporte de los niveles de cadmio en el arroz superó el límite permitido por el Codex Alimentarios, que es de 0,2 miligramos por kilogramos. Otro alimento que también está contaminado con cadmio en Tailandia son las menudencias. Estas representan un consumo alto de la población debido a que ellos consumen tanto hígado como riñón de cerdo. De acuerdo a la evaluación de muestras, se encontraron que los niveles promedio de cadmio en hígado y riñón de cerdo fueron de 0,36 y 0,75, aunque estos valores están dentro de los límites permitidos o regulatorios para Tailandia, pues podemos ver que siempre es una concentración alta. Los mariscos son cultivados en Tailandia en una gran proporción y el principal marisco que se cultiva es el berberecho de sangre. Este marisco se ha reportado con mayor contaminación de cadmio. Se reportó una concentración máxima de 0,74 a 1,95 miligramos por kilogramos. Esta fuente de alimento pues, tiene bastante concentración y representa un consumo alto por parte de la población, lo que hace que sea un riesgo latente para ellos. Por último, tenemos los vegetales. Tenemos verduras como la lechuga y espinaca que son consumidos en altas cantidades y que representan también una contaminación con cadmio que principalmente se da por minería en varias zonas, principalmente al sur de Tailandia. Las verduras que ellos más consumen es el paduen, el mumpo y el chamuan, que son verduras comunes allá en Tailandia y se han reportado que contienen rangos de cadmio de 0,18 a 0,86, de 0,08 a 1,66 y de 0,17 a 0,78 miligramos por kilogramo respectivamente. Como vemos también, pues el consumo de estos alimentos es muy alto en la población de Tailandia. Buenas tardes. Este artículo explora la exposición al cadmio en Tailandia con énfasis en el riesgo para la salud derivado del consumo de alimentos producidos en áreas contaminadas. Adicional, tenemos 5 reglas a seguir: mantener la limpieza, cocinar nuestros alimentos, guardarlos en lugares adecuados y a las temperaturas correctas, separar materias primas de productos terminados e inspeccionar las materias primas. Medidas de prevención en la producción y procesamiento de alimentos. La agricultura sostenible y práctica de procesamiento de alimentos adecuados puede ayudar a minimizar la acumulación de cadmio en los alimentos. Entonces debemos tener en cuenta uso de suelos no contaminados, fertilización equilibrada, riego adecuado y procesamiento de alimentos adecuado. Dentro de las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de alimentos, tenemos para el caso del cadmio el lavado de alimentos, la cocción adecuada y el almacenamiento correcto de estos para así disminuir la carga de cadmio en los alimentos. Recomendaciones para una dieta saludable y baja en cadmio. Una dieta saludable y equilibrada, rica en frutas y verduras, puede ayudar a reducir la exposición al cadmio. Debemos tener variedad de alimentos para evitar la exposición excesiva al cadmio, una variedad de frutas y verduras, cereales integrales
y pescados. Conclusiones y llamado a la acción. Es importante estar conscientes de la presencia de cadmio en los alimentos y tomar medidas para minimizar la exposición. Es importante tener información sobre las fuentes de cadmio en los alimentos y sus medidas preventivas. Una dieta equilibrada, prácticas saludables en la manipulación y almacenamiento de alimentos y acciones colectivas para reducir la contaminación de los suelos y el agua. Medidas de prevención y control en la producción de alimentos. Debemos tener prácticas agrícolas sostenibles, es decir, utilizar fertilizantes y pesticidas bajos en cadmio, rotar cultivos y evitar el uso de aguas contaminadas. Control de la irrigación, utilizar sistemas de riego que minimicen la absorción de cadmio por las plantas. Un monitoreo de suelos y cultivos, es decir, realizar análisis regulares de suelos y cultivos para determinar los niveles de cadmio. Monitoreo y vigilancia de la calidad de los alimentos. Es necesario realizar un análisis de cadmio con cierta frecuencia para revisar la cantidad o presencia de cadmio que hay en dicho alimento. Establecer los límites máximos, que estos los encontramos en las legislaciones tanto nacional como internacional. Y tener en cuenta la retirada de alimentos contaminados cuando estos superen los límites. Educación y concientización de la población. Es importante difundir información sobre los riesgos del cadmio y las medidas de prevención. Promover hábitos alimenticios saludables y medidas para reducir la exposición al cadmio. Y fomentar la consulta médica en caso de presentar síntomas relacionados con la exposición al cadmio. Conclusiones y recomendaciones. Medidas urgentes. Es necesario implementar medidas para reducir la contaminación por cadmio y proteger la salud de la población. Investigación. Es crucial continuar la investigación sobre el impacto del cadmio en la salud y la agricultura. Colaboración. La cooperación entre gobiernos, industria y sociedad civil es fundamental para abordar este tipo de problemas.